Buenas noches. Buenas noches, Erika y Olga. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Buenas noches. Buenas noches, yo sí escucho, hermana. Ah, bien. ¿Quién eres, por favor? ¿Tienes video? Sí, Olga. Ah, Olga, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, hermana, mucho gusto. Gracias. ¿Y está por ahí Erika? ¿La escuchaste ya? No, a Erika no la he escuchado. Ah, la veo, pero no... o sea, la veo que está ahí, pero no ha hablado todavía. Ah, está con audífono, pero no con micrófono. Erika, buenas noches y buenas noches. Ya recibí los mensajes de ustedes. Podemos usar micrófonos las dos si quieren, porque estamos solamente tres. Muy bien. ¿Saben de alguien más que se conecte? Pues yo ahorita no veo más que a Erika, hermana. Yo todavía ¿tú la ves en video o la ves en No, la está ves en la conectada. barra? Sí, La en ves la barra. conectada. Ok, yo también la veo conectada. Lo que no encuentro aquí es cómo verlos a todos, porque es la primera vez que estoy usando esta pantalla. O sea, yo me veo a mí. Ok. Es que no lo había puesto. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hermana. Qué bien. Sí. Nosotros creo que nada más nos veremos por este medio porque ustedes van a ser 100% online, ¿verdad? Así es, hermana. Muy bien, qué bueno. Bueno, será que nosotras, como esto se está grabando, que aprovechemos para comenzar, por lo menos nosotras dos, si alguien se une en el transcurso del tiempo, pues los incorporamos. Claro. ¿Te parece? Sí, hermana, Bueno, claro. bienvenida. Gracias. Esta es la idea y va a ser la única, probablemente, a no ser que la semana entrante convoque a otra con la misma fecha y hora que pudiera ser. La idea es poder compartir estas primeras 2 semanas que no les he podido seguir muy de cerca porque la semana pasada estuve en Bogotá y pues estuve con una actividad muy intensa de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Por cierto que gente de ahí, del ISCA estuvo, María Elena Osegueda, el rector Padre Antonio Godina y también uno de los maestros, el maestro Emilio Cárdenas. Muy bien. Pues con ellos nos encontramos allá en Bogotá. Muy bien. Y pues que no pueda dedicarme a ustedes, pero ahora estoy reparando y esta semana me pondré a la lectura de todos sus trabajos. He tratado de responder sí a las preguntas que me van haciendo. Entonces mi primera pregunta es a ti directamente, que eres la que estás, Olga. ¿Cómo te has sentido con el curso, con los materiales, al realizar las tareas que lamentablemente aún no te he hecho el feedback de cómo están, ¿no? Pero bueno, pueden preguntar. Pues bueno, a mí me ha parecido muy rico los documentos que nos haya también entregado los documentos para ir trabajando, no tenemos que buscarlos, es una herramienta muy, muy rápida también para trabajar sin internet. Y bueno, pues los videos también nos ayudan a, a tener una relación más clara de parte de usted, hermana, de cómo se va desarrollando esta materia de la catequesis y el magisterio de la iglesia.
Me ha parecido a mí muy tranquila, muy bien. No he tenido hasta ahorita ningún inconveniente. He enviado mis tareas, espero que la revise para saber si estamos en lo correcto de acuerdo a los formatos que usted nos pide. Ok, gracias por tu feedback. Bueno, también con la intención de que quede grabado para todos, ¿no? Nosotros, ¿cuál es el planteamiento que yo me he hecho al desarrollar el estudio de esta asignatura? Que ustedes, a través de la lectura de diferentes textos del magisterio pontificio, vaticano, digamos así, y ahora latinoamericano, pues se acerquen a las fuentes de documentos que han tenido que ver o han incidido directamente en la motivación, renovación, actualización y hoy diría nuevo paradigma de la catequesis, ¿no? A veces uno puede tener la idea de que el magisterio, más que, a ver, ¿cómo diría yo? Más que animar, a lo mejor dice cosas que mucha gente no ni siquiera se entera. Sin embargo, como ustedes van viendo, hay textos magisteriales de una densidad y de un impulso grandísimo, empezando por los documentos del Concilio Vaticano II, que creo que tendrán ocasión en alguna otra asignatura, por lo menos en Iglesia y Comunidad Cristiana y algunos otros, de acercarse a estos documentos. Pero los dos o tres que yo he escogido, sobre todo Dei Verbum, a mí me parece clave. Y no solo a mí, a los catequetas normalmente enfocan toda la renovación de la catequesis a partir de Dei Verbum. O sea, como un camino, como ustedes vieron en los documentos anteriores al Vaticano II, es un camino que como que va preparando este cambio y esta renovación, ¿no? Que llega al Vaticano II. Y la Dei Verbum con este nuevo enfoque, digamos, más personal y personalista de la revelación de Dios, no como un contenido intelectual de verdades que Dios nos transmite para nuestra salvación, sino de la misma persona de Jesús, pues eso hace que todo cambie en la iglesia, ¿no? Porque ya la fe no es como, a lo mejor no tanto tú, pero yo la recibí como confesar la fe, recitar el credo, porque uno se aprende las verdades que hay que confesar y los mandamientos que hay que cumplir y los sacramentos que hay que recibir. Así se resumía la fe cristiana. En cambio, hoy vemos la fe cristiana como el encuentro con la persona de Jesús que nos revela al Padre y movidos por el Espíritu Santo le damos esa respuesta de adhesión y la catequesis lo que hace es acompañar el desarrollo de esta respuesta. Entonces, de aquellos documentos de principio de siglo que ustedes estaban viendo, en los cuales se nos habla del catecismo, de la edad de los sacramentos, ¿no? De la importancia de la catequesis de los niños, pasamos gradualmente, como van a ver ustedes más claramente en el documento de Aparecida, pasamos a una opción por los adultos. Porque ¿quiénes somos los que podemos responder libremente y responsablemente al Evangelio? Nosotros, y con nosotros vendrán los niños, los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Entonces hay todo un cambio desde el principio del siglo pasado con San Pío X hasta este nuevo directorio que estamos esperando su publicación para muy pronto. Entonces es lo que yo he querido que ustedes puedan, después de esa introducción general que leyeron en el directorio, acercarse a estos documentos, sobre todo dos, el Dei Verbum, ¿verdad? Cuando nos habla cómo se revela a Dios, la naturaleza de la revelación, y luego la escritura en la vida de la iglesia, ese número tan bello, la necesidad que todos tenemos de entrar en contacto
con la palabra de Dios, porque como dice San Jerónimo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y luego Allende, que pone las bases de lo que va a ser todo el desarrollo posterior, sobre todo como vieron la semana pasada con Pablo VI, ¿verdad? La comprensión del proceso de la evangelización, no como un primer acto que prepara la catequesis o que acerca a Jesús, sino la evangelización como el todo, la razón de ser de la iglesia y todo lo que hace la iglesia. Y Allende ya pone las bases en esos números que les puse a leer, y sobre todo ya llama a la necesidad de recuperar en la iglesia el proceso del catecumenado como proceso de iniciar a las personas en la vida de seguimiento de Jesús. Después de ver eso, pues hemos pasado a los documentos posteriores. Posteriores es interesante que lo primero que sale es el Directorio Catequístico General, 1971, apenas a 6 años de haber cerrado el concilio, y luego también recogiendo el camino que se venía haciendo, pero aportando ya novedades que se leen en el Vaticano II. Yo no les he dado todavía el directorio del 97, va a ser el objeto de estudio de la última semana, un pequeño cambio que le hice al programa. En el directorio del 97 vamos a ver cómo esas intuiciones, esas perspectivas que aparecen en el 71, en el 97, en el nuevo ya no tan nuevo directorio, cumple 22 años. Aparecen claras y definidas. Quiere decir que la iglesia ha caminado. Y después algo que va a influir muchísimo, creo yo, pero con la lentitud que a veces nos exaspera a nosotros los que estamos en el campo pastoral, con la lentitud que a veces caracteriza la toma de decisiones en la iglesia. El ritual de 1972 ya propone el catecumenado como la forma de iniciar y el camino, fíjate bien, el camino que tiene que recorrer todo adulto antes de comenzar, antes de ser bautizado, cosa que aún no acaba de entrar en nuestra iglesia muchas veces por esa mentalidad de que vamos, aquí todos somos cristianos, este chico no está bautizado porque fue que se descuidaron. No fue que se descuidaron, no se bautizó. Y probablemente no tiene ni la más mínima idea de lo que es, no solamente de lo que es, sino la más mínima experiencia de Jesús, de la vida en Cristo, de ese encuentro con Él en la palabra y en el sacramento que es necesario preparar, hacer camino antes de llegar al sacramento. Pero luego en la iglesia vienen estos momentos tan importantes de experiencia, de consulta al pueblo de Dios, de participación muy lenta, muy gradual. Quizás ahora con Francisco como que le está pisando el acelerador, que son los sínodos. Recuérdate el sínodo de la familia, todos los momentos de participación que quiso el Papa, ¿no? El sínodo extraordinario para escuchar a los presidentes de las conferencias episcopales y algunos delegados, el propio sínodo, ¿no? Y con el de los jóvenes ni se diga, tuvieron presínodo, sínodo y ahora van al foro posinodal en estos días, ¿no? Es decir, se ha ido despertando a lo largo de todo este tiempo, fruto del concilio, esa conciencia de que en la iglesia todos tenemos voz. Y es volver a Hechos de los Apóstoles 15. ¿Cómo funcionó aquello? Se reunió la comunidad presidida por los apóstoles y los de afuera, los de Antioquía, presentaron su queja. No, miren lo que nos está pasando, nosotros estamos predicando, nos cayeron los judíos,
y empezaron a decir que los gentiles, o sea, los que no, los paganos, diríamos hoy, tienen que circuncidarse para ser cristianos. A nosotros no nos parece, y empezó a dialogar la asamblea. Empezó a argumentar y por último se para, ¿verdad? Está Pedro y luego Santiago y sacan la conclusión. Eso es discernir en el espíritu, y todo el pueblo, toda la asamblea tiene ese don del espíritu. Entonces los sínodos nos mostraron ese camino. Ahí está, el sínodo de los jóvenes fue, si no me equivoco, el 14. Y nosotros trabajamos con el segundo, el de la evangelización, y con el tercero, el de la catequesis, y luego el más reciente, hice alusión, pero no se los puse a leer, al sínodo sobre la palabra de Dios en la vida de la iglesia, que le toca presidir a Benedicto, y más reciente el sínodo sobre nueva evangelización y transmisión de la fe, que le da pie a Francisco a hacer su primera carta, como con su programa de pontificado, pero la pone como exhortación apostólica, aunque no posinodal, pero sí toma pie, ¿verdad?, en lo que fue el sínodo. Hasta ahí hemos manejado un poquito el camino de la Iglesia universal. Hay dos cosas que están pendientes. Hay otros documentos sobre catequesis muy importantes que no son, digamos, del Papa, son de organismos vaticanos. Uno es la guía para los catequistas en tierra de misión, que es hermosa, pero no se las quise poner porque en 4 semanas me parece que era darles demasiada lectura y poco tiempo. Pero es hermosa, la guía de catequistas, y tiene una vigencia única. Es de la fecha, creo que está entre los 80 y los 90, es posterior al directorio del 97. Anterior al directorio del 97. Y hay otro que también es muy bueno, Catequesis con Adultos, que es también del Consejo de la Comisión Internacional de Catequesis, COINCAT, que también es muy interesante, menos conocido, pero es el que impulsa realmente este movimiento de ir a los adultos como primeros destinatarios de la catequesis. Eso a quienes vean luego la grabación, y a ti que me estás escuchando, se los dejo como lectura. Sí, hermano. Entramos ahora, y me van a disculpar nuevamente, me pido disculpas, porque yo esperaba trabajar ayer al regresar de Bogotá y subir todos los materiales, y me encontré con que mi casa no tenía internet. Entonces me quedé colgada. El sábado adelanté alguna cosa, pero realmente había sido unos días muy intensos. Digo, bueno, yo trabajo en mi casa y Dios mío, no había internet. Pero bueno, ya reparé el vacío. Me falta en el grupo de ustedes que me suban la actividad y el foro, pero ya todos los materiales de lectura están. Esta semana, entonces, después de este recorrido en la Iglesia Universal, venimos a América Latina. Mire, yo vengo de este encuentro latinoamericano de Bogotá y estuvo presente el secretario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que si ustedes saben o recuerdan, Benedicto, después de su renuncia y antes de entregar el pontificado, en ese lapso, en febrero, él asignó o traspasó de la congregación del clero a este nuevo organismo, al Pontificio Consejo, la catequesis. Es decir, ahora la catequesis depende del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Y en nuestras jornadas estuvo presente el secretario, un obispo emérito colombiano, Monseñor Octavio Ruiz. Y él volvió a destacar eso. Miren, ustedes tienen un valor muy grande en América Latina, que son las conferencias generales del episcopado latinoamericano y el CELAC como organismo de apoyo a los obispos.
porque eso les da a ustedes una unidad como iglesia del continente. Y les aseguro que eso es verdad. O sea, no es poesía, no es declaración romántica, es auténtico. O sea, aunque en la práctica, a lo mejor en tu parroquia, en la parroquia de un amigo mío en Buenos Aires o en Chile, no ha llegado propiamente no ha llegado propiamente la renovación de la catequesis. Sin embargo, tenemos un lenguaje común, tenemos horizontes comunes y eso es muy valioso. Cuando uno oye a los europeos, se da cuenta de que no, estamos largo rato nosotros adelante en una reflexión que vamos haciendo conjuntamente. Bueno, eso más o menos para presentarle el panorama de todas las 5 conferencias. Yo nada más que quiero que lean Medellín, que el documento es chiquito, pero es hermoso. Y es como diríamos el punto de partida, como quien dice el arranque de una toma de conciencia, de una catequesis que tiene que ser más encarnada, responder a la realidad, atender la vida de la gente e iluminarla desde el Evangelio. Luego Puebla, como en la tercera conferencia, que como una visión de síntesis, Medellín trabajó 16 documentos separados. Puebla es la primera conferencia, la tercera, del episcopado, pero la primera que intenta hacer un documento unitario. Y entonces articula todo en torno a la línea teológico-pastoral de Puebla, que es comunión y participación. Entonces va a hablar de la realidad, va a hablar del contenido y va a hablar de los medios. La catequesis forma parte de la tercera parte, los medios de evangelización, en aquellos que se refieren propiamente al anuncio de la palabra. O sea, está como el capítulo tercero de esta tercera parte. Y aquí hay una visión de conjunto, una visión más enriquecedora. Permiso, que había pedido auxilio y ya me resolví yo. Ok. En una visión más integral, ¿no? Y que va a poner va a poner las bases para que luego, en la quinta conferencia Aparecida, me salto Santo Domingo, ustedes puedan encontrarse con el nuevo paradigma de la catequesis y las razones que aduce en Puebla porque hay que cambiarla. Entonces, yo les hago leer ese capítulo de Aparecida precedido de un texto, de un documento de reflexión no magisterial de obispos, sacerdotes religiosos y laicos que participamos en la tercera Semana Latinoamericana de Catequesis, previa a Aparecida, y que logró que Aparecida incluyera el tema de la catequesis en su documento. Ahí llegamos, ahí estamos esta semana y es lo que ustedes van a encontrar como trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Olga? No se ha añadido nadie más, ¿verdad? Sí, Rosalba, está añadida ya, Rosalba Serrano. Ah, qué bueno. A ver si podemos ver a todos. No sé cómo hacer. Es que probablemente no se puedan se vea todo en las pantallas, solamente aquellos que vayan hablando. Ok. Sí. Bueno, entonces, alternar lista de usuarios. Aquí está. Entró Rosalba y Olga, ¿sí estará? Sí. Eres tú, perdón. ¿Erika estará? ¿Quién sabe? Sí, ella contesta buenas noches. Ah, verdad que aquí tenemos el chat. Así es, hermano.
Ah, ok, bien, Grisel. Esta es Erika. Si quieres, prueba a hablar, Erika, aunque parece que no tuvieras, sino solamente, probablemente cuando entraron no le pidieron usar micrófono, solo audífono, ¿no? Sí. Ah, ok. Bueno, ¿alguna consulta, algún comentario que quieras decir? ¿Cómo te has sentido con las clases, los trabajos? O Rosalba o Erika o alguna pregunta que quieran hacer. Chat público, también parece que tengo algo en el chat público. Ah, no hay energía eléctrica. Muy bien, Rosalba. Así es, contra viento y marea, ¿verdad? No solo somos nosotros los que estamos a veces con apagones, también ustedes. Aquí en Caracas no padecemos tantos como en el interior, eso, ¿no? A nosotros nos miran los del interior como seres privilegiados. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer o por el chat o en vivo? Bueno, yo ahorita que usted estaba comentando que Aparecida, que participó usted en la reflexión, ¿verdad? Y decía que participaron en la tercera semana de catequesis y comentaba que entonces, debido a la participación, se incluye los temas sobre la catequesis. En el documento aparecía. En el documento de trabajo de Aparecida, que es, digamos, en la fase preparatoria, es curioso, el tema era discípulo misionero, pero se insistía mucho más en el papel del discípulo misionero en la comunidad cristiana, en la sociedad, en la familia, pero no se hablaba de cómo se preparaba ese discípulo misionero. La Semana Latinoamericana se hace precisamente un año antes con la intención de elaborar un texto en breve, porque además de lo que yo les puse ahí, hacia un nuevo paradigma, que es el documento conclusivo, se hace como una especie de síntesis que se le entrega al secretario general del CELA, Consejo Episcopal Latinoamericano, que es quien coordina la preparación de la asamblea esta de la conferencia, aportando pues algunos pensamientos, algunas ideas claves sobre lo que es el tema de la catequesis. Con gran alegría, pues los que participamos ahí vimos que muchas de las ideas que les habíamos aportado fueron incorporadas, ¿no? Y ustedes leyendo el documento y leyendo Aparecida, que son las dos cosas que mandé a leer, pues se darán cuenta que sí, que hay una influencia directa. ¿Algo más? Bueno, entonces, por ser esta vez la primera, les queda bien este día porque si les parece, dentro de 8 días nos volvemos a encontrar. Pues a mí sí me parece bien este día y esta hora, 10 de la noche. Bien, entonces lo anotamos de una vez, 24 de junio a las 10 de la noche. Ojalá que puedan participar más. Y si no, con lo que estamos, somos buenos, ¿verdad? Claro. Les debo la actividad integradora y el foro que yo creo que para mañana en la mañana ya la encuentran en el aula, ¿no? En el espacio. Ya están todos los documentos que van a leer con sus orientaciones. El ejercicio es sencillo. Espérate que me recuerde porque estaba haciendo dos cosas a la vez. Presentar el texto de Aparecida en PowerPoint. ¿Ok? Hacer una presentación. O sea, ustedes le van a contar a catequistas qué es lo que dice Aparecida sobre la iniciación a la vida cristiana en la catequesis. ¿Ok? Y el foro es una pregunta, ¿cómo ven ustedes que se ha avanzado desde Medellín hasta Aparecida
¿no? Cuáles son los conceptos claves que van apareciendo y la renovación y cómo lo ven ustedes en su parroquia. ¿Ok? Esa es la pregunta, ya es más práctica. En el foro me gusta más hablar siempre con relación a lo que ustedes viven. ¿Bien? Muy bien. Si podría ser una hora antes, podría ser Rosalba, sí. Lo que pasa, yo no sé, ¿ustedes respondieron la consulta o no? Ustedes sí. Sí. Creo que el otro grupo es el que no respondió. Y en la consulta, mitad decía a las 9, mitad decía a las 10. Entonces yo dije, bueno, si yo lo pongo a las 9, la mitad que dijo a las 10 es porque no puede estar a las 9. Si yo lo pongo a las 10, es más fácil que la mitad que pidió a las 9 se una y retrase. Pero si quieren lo pongo a las 9:30. Para mí son las 12 de la noche, les cuento, ¿no? Son las 11:30. Yo estaba confundida porque yo tengo esto mismo en Argentina, pero es al revés. En Argentina, para mí, las 22, para mí son las 9, pero para ustedes, sus 22 para mí son las 23, las 11 de la noche. O sea que si quieren lo pongo a las 9:30, que es media hora antes, Rosalba, ¿te sirve? Y para ustedes media hora antes les sirve. Pues sí, a mí sí. Ok, Olga dice que sí, Rosalba dice que sí, Erika dice que no. ¿Algún problema grave, Erika? Que justifique ponerlo a las 22. Ah, no contestaste la consulta, sí, ok, está bien. Bueno, entonces 9:30 estaría más cómodo. Bien, yo lo apunto a las 9:30 y lo pondré la próxima semana, ¿verdad? Así es. Como parte de nuestro trabajo, que ya sería un poquito recoger todo. ¿Bien? Sí. Y orientarles para la actividad integradora, porque ya es el último ejercicio. Se nos fue volando Les prometo que en estos días, lo más pronto, a ver si en 3 días puedo ya hacerles llegar todo corregido, ¿no? Y cualquier cosa por el foro de consulta me pueden encontrar, ¿bien? Sí, muchas gracias, hermana. Bueno, buenas noches a todos, gracias por haber venido y si alguna trabaja en grupo con otras de las personas, compañeras, le dicen que tuvimos este encuentro, que pueden ver la grabación en donde la ven. ¿Ok? Muy bien. Buenas noches. Buenas Entonces, noches, hermana. Gracias. colgamos. Que estén muy bien, ¿no? Me alegró verlas personalmente a ti y a las otras por escrito. Gracias, hermana.